que nos podíamos juntar una vez al mes, todos los artistas, o al menos la mayoría, era el día de pago. Ese día de pago íbamos a un café, después compartíamos. Es más, recuerdo alguna anécdota de un gran maestro que publicó en Columba, darse cuenta en esa mesa de café de que él estaba cobrando muy poco al lado de lo que cobramos nosotros. Incluso yo, que era joven y recién había comenzado, estaba cobrando más que él. O sea, hasta en eso servían estos encuentros, es decir, que la editorial ocultaba determinadas cuestiones, como esa, por ejemplo, es decir, yo te pago esto, pero vos no digas nada, y él le dijeron, mirá que te vamos a dar 50% de aumento. Yo os estoy hablando de una época de hiperinflación, ¿no? Ahora tenemos inflación, eso era hiper, había que golpear la puerta todos los meses pidiendo aumento, a veces hasta 15 días. Y entonces a él le dijeron, tomá, te vamos a dar el 20%, y nosotros nos habían dado el 50% a lo mejor. Y en 2 meses él quedó atrás, se dio cuenta ahí, estaba horrorizado, quería matar al editor. Esas cosas increíbles. Columba, ese día que nos reuníamos todos, era el día de pago. Teníamos unos pesos en el bolsillo e íbamos, porque Google no existía, a librerías a comprar libros especializados de armas, de uniformes o material ferroviario. Y dejamos una parte sustancial de lo que ganábamos en unos libros que ahora ocupan espacio y está Google a mano. No, eran buenos libros, eran buenos libros. Y vos, Carlos, decime tu experiencia desde Córdoba. ¿Tenías problemas con el material, encuentros de material? Sí, el tema de la documentación, sí, es más complicado, no sé. Sí, es complicado, era complicado en Buenos Aires, pero en Córdoba, por ahí peor. Pero antes de... Siempre estuvieron más atrasados, ¿no? ¿Ustedes? ¿En Córdoba? Yo sé Córdoba. Una cosa que me parece importante, por lo menos desde mi punto de vista, dejarlo en claro, es que las limitaciones de Columba a mí me sirvieron como un acicate para superarla. Esta historia de saltar por encima de la que no se podían mostrar determinadas cosas, o que había que meter en 6 o 7 o 8 cuadros en la página escenas que eran muy complicadas, nos obligaban a todos a rebuscárnosla, y la cierta exigencia de entregar mucho material por mes para poder armar una cantidad de plata suficiente como para vivir ese mes, también nos generó a los dibujantes que estuvimos trabajando, y a los argentinos en general, como un plus respecto a otros dibujantes de otros países. La capacidad de los dibujantes argentinos de poder resolver situaciones en poco tiempo y con una regularidad en las entregas, cosa que después, cuando uno tuvo que enfrentar editoriales de afuera, eran digamos, características muy apreciadas por los editores de afuera. A tal punto es así, lo que cuenta Carlos, que los editores extranjeros piensan que todos los dibujantes argentinos sufrimos de eyaculación precoz, porque somos muy rápidos para dibujar. No sé ustedes. No sé qué es precoz. No sabía que era poli o no, pero mi experiencia en Columba, como yo contaba, yo entré a Columba en los últimos años, era como estaba todo un poco más relajado, y me permitieron hacer dentro de todo bastante lo que yo quería hacer. Tendrían que haber atado más, porque no existe porque una cosa. No progresé demasiado. Y yo lamento, dentro de todas haciendo la salvedad de todo lo cuestionable de esa editorial, era realmente un banco de prueba para muchos dibujantes que empezábamos, y era la oportunidad que teníamos de ver nuestros trabajos publicados a nivel nacional y
vernos al lado de monstruos, realmente de dibujantes de talla gigantesca como Lucho, o Lito Fernández, o Horacio Cano. Tomar el tren y ver que había bastante gente leyendo lo que uno había dibujado, era una emoción fantástica. Sí, yo no tomaba el tren porque vivía en Córdoba. Pero, no, incluso yo ir, me acuerdo del día, la anécdota, de ir al kiosco y encontrar el primer Capellán, que era la historia que yo dibujaba, por mi primera historia que dibujaba solo, con guión de Ferrari, y no poder decir al kiosco, este soy yo dibujé. ¿Y qué me importa? Quizás no para el no, pero bueno. O de contarle a amigos y que no me creyeran. No se puede. O en la fotocopiadora, que yo llevaba las cosas para fotocopiar, y la mujer de la fotocopiadora me decía, bueno, decirle a tu jefe que tiene que traer las cosas más limpias, no sé qué. Y yo decía, no, las hice yo. Bueno, decirle a tu jefe que traiga las cosas. Y no me crees. Sí, la necesidad de una editorial, me parece, con sus pros y sus contras, donde uno pueda mostrar y crecer, es algo que yo extraño. Bueno, voy a pasar a otra etapa, así que ¿aquí hay alguna pregunta de parte de ustedes? ¿No? Ah, ya. ¿Cuántas horas trabajamos por día? ¿Cuántas horas trabajaban por día? 14. Como ahora. 14. Che, yo podría contar algo más. Estamos contando de Columba y de que ejercía una presión y una fuerza, y que Eduardo había conseguido cambiar, torcer un poquito esa estética, esas reglas estéticas que te obligaban, con aquella miniserie que te hablaba recién. Y también me acuerdo de otra anécdota. Las historias iban a color. El color era un sistema muy elemental, pero plano, y se dibujaba unas hojas de papel vegetal arriba, se coloreaba. Coloreaba con lápices comunes de color. Con lápices de color. Era una guía. Y nuestra capacidad de modificar la impresión de Columba era mínima. Sin embargo, Columba era una editorial con varios pisos. Yo un día me iba a quejar, porque me habían tratado muy mal con el color, e intentaba subir al piso de presa, y estaba Eduardo Rizzo gritando para que le cuiden, en serio. Amaba a su trabajo al punto de exasperarse tanto. Yo iba a ir a pedir por favor y Eduardo estaba reclamando, y con justo derecho, que el trabajo que uno había hecho se reflejase en el producto final y que no interviniese cualquiera modificándolo al azar. Que ¿Era por el color? por el color también. Eduardo, vos querías tu trabajo tanto y modificabas, y vas modificando un poco las reglas del lugar. Hasta que me di cuenta que no lo puedo hacer. Sí, para contestar, en el caso mío, yo siempre trabajé entre 8 y 10 horas por día. Pero cuando trabajaba de ayudante de Lito Fernández, que yo en una época que vivía en Buenos Aires, iba a trabajar a veces en su estudio, estaban las fechas de entrega. Todos los meses había una fecha de entrega de tope. Lo que no se entregaba hasta esa fecha, hasta las 5 de la tarde, creo que era del día 22 del mes, no se cobraba. Bueno, Lito Fernández tenía una gran producción. Y yo me acuerdo que 2 noches antes de la fecha de entrega no se dormía. Era trabajar el día con su noche, el día con su noche y el día hasta las 3 de la tarde y tomar el tren para llevar todo lo que se había podido adelantar. Sí, ahora no lo hago ni que quisiera, digamos, no podría. Pero se trabajaba mucho. Yo también lo hice eso como asistente. Y algo que me di cuenta es que yo no quiero ser esto de mi vida. Porque además me daba la impresión de que el dibujante no era metódico, al menos el que me tocó a mí. Entonces digo, no es necesario
tener que pasar por esa etapa. Pero si vos más o menos podés acomodar tus cosas, tu horario, malditos teléfonos, será posible, no puedo contestar ahora, no lo voy a hacer. Silencio, sufre. Si puedo acomodar mis cosas, digo, ¿por qué tengo que trabajar tantas horas? Digo, más allá, en algún momento todos pasamos por eso, porque es cierto también que por determinadas cuestiones económicas, básicamente económicas, hace que te sirven a tener que producir más, menor precio, más producción. Esa era siempre la oferta que nos hacían en alguna determinada crisis. Pero si más o menos te podés acomodar las cosas, me parece que no es necesario pasar por eso. Bueno, en mi caso yo tengo parpadeo creativo, tengo un ratito creativo y después nada. Entonces tengo que esperar al siguiente ratito, que es mucho más tarde. No, yo no tengo método, no tengo horario, tengo las noches sin dormir, pero como es un poco así, ¿no? Lo que postula Eduardo es realmente difícil de conseguir. Yo todavía no encontré la vuelta. Sigo quedándome noches sin dormir, que por otra parte no me pesa mucho porque soy medio noctámbulo, pero después se paga, ¿no? Hay que estar muchas horas en el tablero. Por eso ante la pregunta de acá del muchacho de la cantidad de horas, sí, son muchas horas las que te insume este trabajo. Si lo amás, no lo podés hacer de taquito. Y la cosa es que no todos los días estás igual, no todos los días estás con las mismas luces, no todos los días estás con la misma destreza manual. Entonces uno está un poco a la merced de muchos imponderables, salvo que seas una maquinita, digamos, que te proponga sacar un trabajo correcto y nada más. Como uno muchas veces pretende que sea algo más que correcto, que le pone esa cuota extra que te demanda una entrega mayor y a veces difícil de manejar, o por la que pagás, con las consecuencias del caso. ¿Una pregunta más? Mira, había dos cosas. Primero había, que era parte de los reclamos, artistas espontáneos en la redacción que descubrían a las muchachas con ropa y pintaban, o hacían pasar un árbol por delante de algo, de escena. Nada, no eras dueño de tu trabajo del todo, pasaban estas cosas. Pero no, rechazos en columna no tuve ni disculpame, porque no lo recuerdo. Los que trabajaban para el récord, ¿se quedaban con sus originales? No. Esa es una de las cosas malas que tenían ambas editoriales. Nosotros que trabajamos para ellos, bueno, no sé cuántos años cada uno, yo debo haber estado 4 o 5 años, no tengo un solo original. No, digamos, yo pude conseguir, era una cuestión de pelea. A partir de haber llegado a determinado momento, peleé el conservar los originales, ¿no? Pero gran parte de mi trabajo, hasta el año 1990, no, más o menos, pues se fue y nunca más. Pero además no se entendía cuál era el concepto por lo que ellos se quedaban con el trabajo, porque no existía todavía esa visión como hay hoy en día de que, bueno, hay mucha gente que quiere tener o comprar un original del artista. No existía. Entonces terminaron muchos de nuestros trabajos apilados en galpones, que después cuando quebró Columba, muchos se dieron cuenta que, bueno, cuando lo fueron a buscar, algunos se llevaron, no sé en manos de quién están, pero se han dividido y la mayoría estaban comidos hasta por las ratas, es decir, no se cuidaba el material, no se pensaba en el material como arte o algo por el estilo. Sí, o mojarlo, se ve mojarlo también, ¿no? Yo vi el depósito gigantesco. En mi caso, como yo entré a Columba, como te decía, en
angustia, la fase